Leamos su palabra, leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Aleluya. Hermoso capítulo, ¿verdad? Capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. Aquí vemos cómo el Señor nos ordena a través de los apóstoles ciertas cosas. Bueno, ya saben, mi hermano, si tiene petición, mándela a ese WhatsApp. Nosotros estaremos orando por sus peticiones. Los pastores estamos orando por sus peticiones. Así que mande su petición. Si usted tiene algo específico por lo cual quiere que oremos, que Dios haga un milagro en su vida, escriba su petición y envíela a ese WhatsApp que está allí. Si usted tiene
alguna petición especial, nosotros estaremos orando por ella, así que envíela allí que vamos a estar orando por ella. Bueno, vamos a meditar en este capítulo 4 de 1 Tesalonicenses. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor que la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más. Aquí nos enseña varias cosas. Algo muy importante es que debemos seguir creciendo. O sea, usted puede decir: ya yo sé esto, ya yo entiendo, mi hermano, ya yo comprendo lo que usted me está diciendo, pero la palabra nos enseña que ahora debemos, ¿qué? Dice ahí, abundar más y más. O sea, debemos seguir adelante en este crecimiento, debemos seguir adelante conociendo y entendiendo. Debemos seguir adelante en nuestra manera de actuar, cómo actuamos, cómo nos comportamos. Debemos seguir creciendo en el conocimiento de Dios para actuar de la manera correcta cada día. Entonces aquí dice, véalo al final del versículo 1, abundéis más y más. O sea, cada día más. Cada día debemos crecer un poquito, mi hermano. Cada día debemos crecer un poquito más. Amén. Y dice versículo 3, versículo muy importante. Aquí habla acerca de la voluntad de Dios. Le está haciendo enfático a Tesalonicenses que la voluntad de Dios es que nos santifiquemos. Dice: la voluntad de Dios es vuestra santificación, y que esta santificación se debe dar también cada día más y más. En Apocalipsis también nos lo dice claro, que el santo santifíquese más. O sea, la santificación se debe dar cada día, debe ir creciendo, tiene que ser gradual y cada día creciendo más y más. ¿Hasta qué? Hasta que Cristo venga o muramos con el Señor, ¿verdad? Partamos con el Señor. Y aquí da algunas recomendaciones: que os apartéis de fornicación, que cada uno tenga a su mujer, pero en santidad y honor. O sea, aún en sus relaciones con su mujer tiene que ser en santidad y en honor, no con pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Bueno, esto es algo delicado, porque hay muchas personas que quieren hacer y divertirse y gozarse como lo hace el mundo, porque en su corazón tienen malos deseos. Cuando usted en su corazón, mi hermano, tiene malos deseos, usted hace las cosas como el mundo las hace y quiere gozarse como se gozan los del mundo y disfrutar de todo como disfrutan los del mundo, los que no conocen a Dios. Cuando usted conoce a Dios, usted cambia su manera de actuar, su manera de comportarse, y aún su disfrute ahora es de otra manera, porque ha sacado de su corazón esos malos deseos y usted los ha cambiado por buenos. El enemigo siembra en nuestro corazón la maldad y usted se goza con esa maldad porque no entiende, porque no comprende y piensa que eso es bueno. Cuando usted se goza con esas cosas, usted realmente se está gozando con cosas equivocadas, y ese gozo no permanece ni es eterno y lleva a la muerte, no es para vida eterna. Cuando usted entiende y comprende realmente las palabras del Señor, usted va a procurar, mi hermano, hacer conforme a la palabra y se va a gozar en la palabra. Como decía el salmista: tu delicia es para mí tu palabra. Mi delicia es para mí tu palabra, decía el salmista. La delicia del salmista era la palabra de Dios, el conocer, entender y hacer conforme a la palabra. ¿Por qué, mi hermano? Porque usted entenderá y tendrá y recibirá gratificación al ver cumplidas las bendiciones de Dios en su vida. Cuando usted vea que se cumplen esas bendiciones de Dios en su vida,
cuando usted pone en práctica la palabra, usted se gozará y se deleitará. Y este es un gozo que permanece, un gozo que es eterno, que no le será quitado. Usted mirará la respuesta de Dios, la podrá palpar en su caminar diario. Usted clamará al Señor y verá la respuesta. Cuando usted le pida algo, usted experimentará el poder de Dios en su vida y usted sentirá gozo porque sentirá que tiene un Padre poderoso que todo lo puede. Sentirá que su Padre, su Dios, está con usted y está pendiente de usted. Porque Dios no es un Dios de lejos. Mi hermano, Dios es un Dios de cerca. Nuestro Dios es un Dios de cerca. Usted debe experimentar su poder en su vida, como dice en Juan. Cuando usted experimenta ese poder, usted será motivado, sentirá gozo, sentirá deseo de seguir cumpliendo la palabra y poniéndola en obra. Los del mundo que no conocen a Dios sienten deseo en sus pasiones, en sus malas pasiones. Los del mundo se recrean en sus malas pasiones. Los que no conocen a Dios se gozan y se recrean en sus vicios y placeres. Malos placeres, ¿verdad? Se recrean en eso. Usted no puede hacerlo así. Usted no debe recrearse en eso. Les pongo un ejemplo. Los del mundo se recrean viendo películas de terror, viendo películas de pornografía, viendo películas de violencia. Un cristiano, un hijo de Dios que ya conoce y entiende la palabra, no se recrea en eso. La palabra nos manda no solo a dejar de pecar, la palabra nos manda a aborrecer el pecado. Eso está en el Antiguo y también está en el Nuevo, en Hebreo. Dice que no solo debemos dejar de pecar, ahora usted debe aborrecer. ¿Por qué lo va a aborrecer? Porque usted arranca de su corazón esa maldad porque entiende que fue una semilla que fue del diablo, del infierno, mi hermano. Una semilla del diablo fue sembrada en su vida que le hizo desear los malos deseos que tenía. Llámese vicio, llámese lujuria, como sea, esos malos deseos, ¿verdad? Era del diablo. Quien los implantó en su corazón fue el diablo, mi hermano. Y usted se goza con eso. Se goza viendo ese tipo de programas, se goza en sus vicios, en sus placeres. Y no sabe que le está alimentando un deseo puesto por el diablo en su corazón. El diablo fue el que puso en su corazón ese mal deseo. Eso no es suyo. El diablo lo sembró allí. Jesús lo dice, que hay corazones duros, corazones con espinos, corazones con piedra. Y Él quiere que tu corazón sea libre de todo esto y sea blandito. Muchos hermanos no entienden esto. Por eso Pablo dice que quiere que crezcamos en el conocimiento y abundemos más y más en santificación. Usted debe ir creciendo cada día más en santificación, purificando ¿qué? Su vida. Eso significa crecer cada día más, purificándose. ¿Qué va a purificar? Su corazón, pero entiéndase, el corazón es su alma, su espíritu. Ese es su corazón. Usted cada día debe crecer en esto. El apóstol lo dice y la Biblia lo dice. ¿Debemos crecer en qué, mi hermano? ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, dice allí, es vuestra santificación. Y quiere Él, como lo dice más arribita, ¿verdad? Ahí en amarillito, vea lo que dice, abundéis más y más. Debe seguir creciendo. Pero si usted se sigue gozando todavía con las cosas del mundo, le siguen atrayendo, es porque usted no ha entendido la palabra, porque le falta oración y le falta lectura de la palabra. Porque la fe viene por el oír la palabra. Cuando usted escucha, cuando usted medita, cuando usted estudia la palabra, viene fe a su vida.
Por eso el Señor nos manda a meditar en la palabra de mañana, de tarde, de noche, cuando te reúnes con tus hijos en la mesa, cuando sales a trabajar en el camino, dice, medita la palabra. Cuando vuelvas y te sientes en tu mesa, medita la palabra. Cuando te acuestes, medita la palabra. Cuando te levantes, medita la palabra. Porque esta es la única manera. De esta manera es que va a cambiar su corazón. ¿Cómo? Arándolo. Cuando usted lo ara, y para eso necesita también orar. Porque eso va 50-50. Oración, palabra, oración, palabra. Esta fue la manera que Dios dejó para que seamos transformados. No hay otra manera. Si hubiera otra, si hubiera una inyección por allí, yo le dijera, mi hermano, compre la inyección, inyéctese y va a cambiar su corazón. Pero no cambia con una inyección. No cambia de esta otra manera. La única manera para que cambie es cuando usted ora y medita en la palabra. ¿Por qué? Porque esto le va a motivar a que cambie su manera de actuar y su manera de vivir. Usted se va a esforzar en vivir la palabra y ya no actuar como actuaba cuando no conocía a Dios, en las cosas del mundo, en los deseos del mundo, en los placeres del mundo, en pasiones. Aún su manera y su trato con sus seres queridos, con los que usted convive, tiene que ser diferente. Usted tiene que ir cambiando, transformando cada día más su manera de hablar, su manera de expresarse, sus deseos, sus gustos. Tienen que cambiar, mi hermano. Que yo soy así, me gusta así, quiero siempre ser así. No, usted no es usted. Si son malos deseos, eso no viene de Dios. Y eso no paga o no... O sea, no le va a llevar a la vida eterna. Su pago va a ser muerte de esas cosas. Así que tenga cuidado, mi hermano, con lo que está haciendo. Esfuércese. El Señor quiere que nosotros nos esforcemos en conocerle a Él para que rompamos todo yugo, rompamos toda atadura con el enemigo. Recuerde, mi hermano, que en la palabra dice claramente que una persona que se le echó fuera un espíritu inmundo y quedó libre, pero ese espíritu inmundo fue y vagó y volvió y dijo, volveré a mi casa de la cual salí. Y cuando volvió la halló vacía, la halló limpia y dijo, ahora voy a buscar a 7 más, y buscó 7 más y vinieron a su casa a morar para que viva. O sea, voy a buscar 7 más porque dice, ahora no me van a sacar, voy a meterme con más poder. Y entró en esa persona ese poco de espíritu inmundo y dice que el postrer estado vino a ser peor. Esto aplíquelo para sanidad, aplíquelo para liberación. Cuando usted conoce, obtiene de Dios un milagro, obtiene de Dios algo, el fin es su salvación. No es el milagro en sí, no es la provisión en sí, es que usted crea en Dios. Lo que Dios permite en su vida, cuando le permite pasar por pruebas y dificultades, es para acercarle a Él. Por eso a los cristianos no le pasa nada por casualidad, porque entonces usted tiene un Dios distraído, que no está pendiente de usted. Pero cuando usted acepta a Cristo en su corazón y pasa al reino de Dios, el Señor tiene cuidado de usted desde ese momento. Dice que pasó usted del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ahora, ¿quién es su Dios? ¿Quién es su Señor? Y Él está pendiente de usted. Ahora nada le sucederá. Dice que Él le rodea como un escudo, que su favor estará sobre usted, que Él tiene cuidado de usted. Entonces, ¿por qué cree que lo que le pasa es por casualidad? ¿Dónde quedó ese Dios poderoso? Nada de lo que le pasa es por casualidad. A veces, y la mayoría de las veces, lo que a usted le pasa es por el pecado que comete y Dios le corrige. Otras veces por usted se descuida y hace cosas contra la naturaleza y usted comete errores. Pero si usted está en oración y en clamor, aún Dios le protege de que usted cometa esos errores. Pero cuando usted se descuida, el Señor, una de las maneras que utiliza para corregirle es a través de pruebas y dificultades, cuando usted no quiere hacer caso a la palabra. Pero si usted nace de nuevo y empieza a hacer caso a la palabra, no es necesario de que pase por pruebas y dificultades si usted es obediente.
Pero como somos desobedientes la mayoría de las veces y no aprendemos así a la primera, pasamos por pruebas y dificultades para ser obedientes. El Señor quiere de nosotros es obediencia. Obediencia a su palabra, porque esto es lo bueno. Cuando usted no obedece al Señor, usted está obedeciendo al mundo y a las cosas del mundo. No hay un tercer camino. O sirve a Dios o no le sirve, mi hermano. En la palabra el mismo Señor dice: el que no recoge conmigo, desparrama. O sea, o somos o no somos, mi hermano. En la palabra dice que yo quiero que sean calientes. Y si no van a ser calientes, mejor sean fríos, porque el tibio lo vomitaré de mi boca. El que diga que es caliente, pero anda todavía con un pie en el mundo y un pie en Dios, es tibio. Y dice el Señor: lo vomitaré de mi boca. Entonces esto es algo delicado. Debemos ser esforzados y valientes en crecer cada día más y más en la voluntad de Dios, que es nuestra santificación. Debemos esforzarnos en la santificación, mi hermano. Debemos echar fuera de nosotros las malas pasiones, los malos deseos. Usted no se puede estar complaciendo como se complacía en el mundo. Usted no se puede estar deleitando como se deleitaba en el mundo. Si usted quiere realmente seguir a Cristo, sus deleites tienen que ser otros y sus placeres tienen que ser otros. Porque para deleitarse como el mundo, como las cosas del mundo, para eso tiene otro padre, que es el diablo. Porque el mismo Jesús lo dijo: vuestro padre es el diablo, porque sus deseos cumplen y sus deseos hacen y se comportan conforme él quiere. Eso se lo dijo el Señor a unos que pensaban que eran hijos de Dios, el Dios de Abraham. Y el Señor le dijo: pues Abraham pueden salir hijos de estas piedras, pero ustedes son hijos de su padre el diablo. Entonces tenemos que tener cuidado en esto, mi hermano, de quién realmente somos hijos y a quién usted está complaciendo realmente. Porque si usted complace al enemigo en sus malos deseos y en sus pasiones, lo que él ha sembrado en su corazón, usted realmente le falta conocer a Dios. Usted no está conociendo a Dios como Él es. Y el Señor quiere que crezcamos en el conocimiento de Él. Y esto se demuestra cuando usted pone en práctica, mi hermano. En la palabra es clara, dice que el que no coma mi carne y beba mi sangre no puede entrar en el reino de Dios. Esto es un pero, mi hermano. Usted puede decir: yo creo en Cristo, yo lo acepté en mi corazón, pero ¿ya comió su carne? ¿Ya bebió su sangre? Porque en la Biblia hay un versículo que lo dice claro: el que no, y lo repite varias veces, el que no coma mi carne y beba mi sangre no entrará en el reino de Dios. Ya usted sabe comer. Hay un ejemplo en el Antiguo Testamento cuando les mandó a salir de Egipto y dijo: tienen que comer el cordero, y después la sangre, los linteles y esos grandes milagros que se hicieron, y prodigios y maravillas, y el pueblo de Dios siempre protegido, porque ellos comieron el cordero, y decía que el cordero tenían que comerlo rápido, tenían que comerlo entero, no dejar nada para mañana. La mañana es cuando venga Cristo, será de mañana. Ahora estamos en la noche, como quien dice, hasta que venga la luz perfecta. Y hay que comerlo todo, y hay que comerlo asado. Asado es en el Espíritu Santo, en oración, en clamor. Ser un ejemplo, así como la serpiente que fue levantada por Moisés también fue un ejemplo de Cristo. Tremendo, ¿verdad? Cómo Dios dejaba esos ejemplos en el Antiguo Testamento. Así como cuando también Abraham ofreció a su hijo Isaac y lo puso a caminar por ese monte con madero encima, simbolizando a Cristo, que realmente fue el que murió por nosotros. Entonces nosotros debemos comer la carne y beber la sangre. Usted come la carne del Señor cuando medita en la palabra, cuando la memoriza y la interioriza y la hace parte de sí, de usted mismo. Cuando usted interioriza eso, usted está comiendo, pero falta algo, que es beberla. Beber la sangre es cuando te pone en práctica esa palabra, se esfuerza, dice: voy a hacerlo, y hace ese esfuerzo. La palabra dice que no me debo deleitar en esto, sino en aquello. Me voy a esforzar
Aunque no me guste ahora, aunque no lo entienda, me voy a esforzar porque yo sé que si Dios dejó esa palabra así, porque es buena para mí, porque me voy a recibir bendición, porque la paz que da el Señor es verdadera, porque el amor que da el Señor es verdadero. Porque esto sí sirve para toda la vida. Lo otro es pasajero. Y usted, como entiende, y usted es inteligente, escoge lo verdadero, lo honesto. Cuando usted pone en práctica la palabra, usted bebe la sangre y se santifica. En el momento en que pone en práctica la palabra es que se va santificando, no solo cuando la lee. ¿Por qué? Porque ¿qué efecto hace el agua en su vida? Cuando usted come la comida sólida, el alimento sólido, si usted come solo alimento sólido y no bebe agua, le puede dar un daño de estómago, puede terminar en el hospital y hasta se puede morir, mi hermano. Eso es grave. Usted necesita el agua. En su vida diaria necesita tomar agua, porque el agua hace un efecto en usted. Le ayuda a digerir el alimento y que los nutrientes entren donde tienen que entrar en su cuerpo, y además elimina las toxinas, elimina lo malo. Esa es la función del agua, del líquido. Cuando usted come la palabra y no la pone en práctica, se está intoxicando. Si usted la pone en práctica, se está purificando y está creciendo. En el momento que usted pone en práctica la palabra, en la palabra dice que debemos amar a todos, como él lo dice aquí más adelante, dice amen, y ustedes lo ponen en práctica, pero crezcan más y más en esto. Le está diciendo santifíquense, beban la sangre de Cristo. Cuando usted pone en práctica la palabra, en ese momento usted se está santificando, se está purificando, porque está permitiendo que la palabra de Dios crezca en ustedes y ustedes crezcan en la fe. Es cuando la ponemos en práctica que se hace todo el proceso completo, se hace la digestión completa. Si usted no la pone en práctica, usted puede leer 1000 veces la Biblia, si no la pone en práctica es un libro más, es mera literatura y no le sirve por más que la confiese con su boca, porque lo importante es que usted la viva, la ponga en práctica, mi hermano. Así sí da el efecto. ¿Cuál efecto? Versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. O sea, la voluntad de Dios es que coma la palabra y beba la sangre. O sea, coma su cuerpo y tome su sangre, la beba. Que lo hace cuando coge la palabra, la medita, la estudia. Por eso es bueno que usted tenga un cuadernito y anote lo que usted va aprendiendo, anote lo que Dios le va enseñando y medite. Es bueno que usted repita estos videos, porque le damos gloria al Señor que ahora permite que esto quede grabado aquí en YouTube y en Facebook. Pero aquí en YouTube usted tiene unas listas de reproducción que nosotros semanalmente las vamos actualizando, y yo voy montando de nuevo esos videos para que usted los pueda repetir. Lo importante es que los repita y aún los comparta con otro. El que le llamó la atención, el que le gustó algo, tiene una palabra que Dios le habló allí, usted se lo comparta a otro y le diga: mi hermano, ahí Dios le habla esto, aquello. Eso es importante. Si usted solo se lo ve una sola vez, es muy difícil que le quede grabado. O sea, tiene que, lo que usted vio que Dios le habló, Dios hoy me habló, bueno, repita el video, porque es para su beneficio, es para que usted pueda crecer. Tiene que repetir lo que usted vio que le está hablando el Señor. Entonces aquí dice que nos apartemos, ¿verdad?, de todas estas maldades, y que aún lo que hagamos, lo hagamos bien. No dice, no en pasiones de concupiscencia, porque aquí está hablando de su esposa, y aplica ahí para todo, ¿verdad? Dice, como los gentiles que no conocen a Dios. O sea, que no conoce a Dios hace como le da la gana, pero usted no, compórtese bien, cambie esos malos deseos por buenos deseos. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Versículo 7. Importante, ¿verdad? Vaya subrayando los versículos que usted le llama la atención. Dice así: así que el que desea esto no desecha a hombre, sino a Dios. O sea, este es un tema central en la Biblia, estos versículos del 3 en adelante.
Si usted desecha eso, mi hermano, no está desechando a hombre, sino a Dios, ¿verdad? Y aquí lo dice claro, quien también nos dio su Espíritu Santo, porque para todo este proceso necesitamos al Espíritu Santo, mi hermano. Habla sobre el amor fraternal y dice, versículo 10, que debemos abundar más y más. Vuelve y lo repite, ¿verdad? Que lo repite 2 veces. Aquí ya está diciendo, abundéis más y más. O sea, ustedes están poniendo en práctica el amor fraternal, bueno, pero no se queden ahí, abunden más y más. Es como si estuviéramos leyendo a Pedro, ¿verdad? Pedro nos dice que no debemos quedarnos solo en decir yo creo en Dios. Ya eso lo vimos, si no usted busque Pedro, ahí está en YouTube también, está la lista, busque la lista de Pedro y repítala. Ahí dice Pedro que nosotros, además de decir que creemos en Dios, debemos añadir a nuestra fe. ¿Qué debemos añadir? ¿Qué debemos añadir, mi hermano? 7 cosas más. ¿Ah? Tremendo, dice, añadid a su fe virtud, conocimiento, esto, aquello. Y si usted no añade esas 7 cosas, dice, usted anda como un ciego. Dice, no, usted es un ciego, lo dice así. Corrige y dice, no, usted realmente es un ciego. Si usted dice que cree en Dios, pero no se preocupa por añadir esas otras 7 cosas que debe añadir a su fe, dice, que es que no solo creer en Dios, sino que tengo que añadir 7 cosas más a mi fe. Sí, tiene que añadir 7. Ahora que usted dice que cree en Dios, que aceptó al Señor Jesús en su corazón, ahora tiene que procurar, dice, añadir estas otras 7 cosas. Si usted hace eso, dice, tendrá amplio acceso al cielo. Si no, usted pasará de pronto, no tendrá seguridad de salvación y pasará de pronto, dice ahí, si pasa, como quemado por el fuego. Porque si, ahí dice lo contrario, dice, si usted hace esta cosa tendrá amplio acceso al cielo. O sea que si no las hace, usted tendrá una entrada, pero pequeñita, usted va a entrar así, pero como que no cabe. Tremendo, ¿verdad? El Señor nos deja claro en toda su palabra que debemos crecer más y más. Entonces aquí el apóstol lo está diciendo de otra manera, dice, yo quiero que usted crezca más y más cada día. Para esto se necesita humildad. El altivo, el arrogante, el orgulloso no quiere crecer en conocimiento. Con lo que tiene está bien, ya así, ya para qué más. Pero si usted es humilde, usted siempre querrá conocer más al Señor, crecer más, santificarse más. ¿Qué hago? ¿Cómo crezco? ¿En qué me esfuerzo? Pero no, es que no. Y que flojo también. Por eso el cielo no entra en flojo. Tienen que ser forzados, mi hermano. Pero terminemos, dice, que procuréis tener tranquilidad y ocuparos. Bueno, aquí dice que trabaje, mi hermano, esfuércese, o sea, en lo que Dios le pone delante a hacer, hágalo, no sea flojo. Aquí lo está diciendo, de la flojera. Dice, ocuparse en nuestro negocio y trabajar con vuestras manos, o sea, esfuércese, haga lo que tenga que hacer, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. O sea, esfuércese, o sea, en su trabajo, en su negocio, en lo que Dios le ha puesto en su mano a hacer. Y si usted no trabaja, sino que está en su hogar, pues ore bastante, mi hermano, y clame por su familia para que Dios le provea a los otros. Y las cosas que usted tenga a bien hacer, que está en su mano para hacer, sean los negocios suyos o en su hogar, como administrador o administradora de su hogar, hágalo bien, hágalo esforzado, valiente como para el Señor, porque en la palabra dice que debemos hacer todas las cosas como para el Señor. Aquí nos habla acerca de los que duermen, o sea, los que murieron en Cristo, y dice que no debemos tener tristeza cuando una persona muere en Cristo, que no nos debemos entristecer, mi hermano. Pero hay muchos cristianos todavía que las personas mueren en Cristo y se entristecen, pero aquí la Biblia nos está diciendo que no debemos entristecer. Dice como los que no tienen esperanza, porque usted tiene una esperanza. Así que mediten este versículo. Yo sé que esto es fuerte, para algunos nos parece fuerte, pero ¿cómo así? Pero aquí dice, no nos entristezcáis por los que han muerto en Cristo, porque nosotros sí tenemos una esperanza. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Que esas personas que murieron en Cristo, esos familiares que mueren en Cristo, van a resucitar. Van a resucitar un día, hermano. Y es más, resucitar. Si nosotros estamos vivos, ahora que Cristo venga, porque es lo más probable, que está que viene, los que murieron en Cristo, ellos resucitarán, o sea, ellos saldrán primero
y nosotros le alcanzaremos, pero ellos se levantarán primero, dice la palabra. Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí el versículo 16 y el 15 al final dice, no precederemos a los que durmieron. O sea, no es que nosotros nos vamos primero, no, ellos si murieron en Cristo serán primero levantados. Luego los que hayamos quedado, versículo 17 dice, seremos arrebatados. Entonces aquí en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, el verso 14, 15, 16, 17 nos habla de ese arrebatamiento, nos habla de los que murieron antes de que Cristo viniera. ¿Qué pasará con ellos? Ellos resucitarán, mi hermano. Y nosotros los que estemos vivos seremos arrebatados. Aquí está hablando de qué? Del arrebatamiento, del rapto. El Señor vendrá por su iglesia, ¿cuándo? Ahorita pronto, mi hermano. Estése pendiente, escuche la trompeta, porque dice cuando la maldad aumente, cuando la ciencia aumente, y cuando se cumpla lo que en la palabra dice, que ya todo se ha cumplido, mi hermano, poquita cosa lo que falta, el Señor volverá. Y así como vino una vez, y muchos no creyeron que iba a venir, ¿verdad?, ese Salvador, pero muchos sí estaban pendientes, y aún Dios les reveló a alguno. Así va a venir la segunda vez. Y será como en los días de Noé. Muchos no creerán, sino hasta que vean el agua encima. Si era verdad lo que los pastores decían, si era verdad lo que se hablaba en la palabra. Pero para ser salvo después va a ser muy doloroso, y el Espíritu Santo no estará para ayudarle. Ahora tiene el Espíritu Santo quien le ayuda a santificarse. Por tanto, dice aquí, alentados unos a otros con estas palabras. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor por estas palabras que están aquí, que dice que el Señor vendrá por nosotros y que debemos seguir santificándonos cada día más, porque recibiremos recompensa, mi hermano. Y usted sabe por qué. El apóstol lo dice muchas veces. Usted no está trabajando de vano, usted va a recibir una recompensa. Así que esfuércese, mi hermano. Seamos esforzados y seamos valientes. Seamos perseverantes. ¿Cuándo hay que orar? Todos los días. Hay que ser perseverante. ¿Cuándo hay que leer la palabra? Todos los días. Pero lo bueno de esto, mi hermano, es que usted va a recibir bendiciones día a día. Crea en el Señor. Esfuércese. No crea en el mundo y la mentira del mundo. No crea en las cosas que el enemigo le ofrece. No crea en eso, mi hermano. Esas cosas van a perecer. Pero la palabra va a permanecer para siempre. Así que esa es su fe. Comparta su fe. Crea realmente y póngala en práctica. Si usted lo hace así, mi hermano, va a recibir esa bendición del Señor ahí constantemente y va a tener un corazón agradecido. Usted será agradecido con el Señor por todas las cosas que el Señor hace en su vida. Será agradecido. Vamos a orar. Le damos gracias al Señor porque ha sido bueno con nosotros. Aleluya. Oremos. Oremos por otras peticiones que han mandado aquí al WhatsApp. Señor, te damos gracias por tenernos aquí reunidos, orando, cantando y meditando tu palabra cada día. Gracias porque esta oportunidad que nos da, Señor, porque aún en medio de las dificultades, Señor, dice en tu palabra que todo nos ayudará a bien. Ayúdanos, Señor, a creer y a confiar cada día más en ti. Oramos, Señor, en este momento por mi hermana Erika Pérez. Guárdale, Señor, ayuda a sus hijos que salen todos los días a laborar, bendíceles, Señor, protégeles, en el nombre de Jesucristo te lo pido, Señor, que tu bendición, la bendición del cielo esté sobre su vida, sobre su familia, Señor. Ayuda a mi hermano también, Yuber Ojeda, desde Bogotá, ayúdale, Señor, a entender tu palabra y las bendiciones que hay allí para que nosotros seamos bendecidos. Ayúdale, Señor, provéele, Señor, abre las puertas de los cielos sobre su vida, prospera su alma y su corazón en el nombre de Jesucristo, Señor. Ayúdale, Señor, ayúdale a entender tu palabra, a que pueda clamar en oración y entender la bendición que hay en ti, que tú eres el dueño del oro y de la plata. Que tu bendición esté sobre su vida, Señor.
Bendícele en el nombre de Jesucristo, te lo pido, Señor. No le dejes, Señor. Fortalécele, Señor. Dale una mayor esperanza cada día y confianza en ti. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, Señor. Rompe toda cadena, todo yugo, Señor. Rompe todo muro que no deje que tu bendición fluya hacia su vida. En el nombre de Jesucristo oramos y te damos muchas gracias. Guárdanos, Señor. Ayuda a mis hermanos que están conectados por YouTube, por Facebook, por Periscope. Bendíceles en este día, que tu bendición esté sobre ellos, que tus ángeles estén sobre todos nosotros, protegiéndonos, guardándonos, Señor. Contesta sus peticiones, sus oraciones, Señor. Ayúdales a que ellos puedan clamar en oración cada día, creyendo que de ti viene la respuesta, Señor. Bendícele, Señor, y permítele también que puedan pedir cada día, creyendo que tú eres el que contesta. Gracias te damos y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Bendiciones, mi hermano. Nos vemos mañana viernes a las 5:30 por estos mismos canales. Nos vemos. Chao. Bendiciones.